Hola, yo soy Luis Andrés Álvaro Velázquez y les voy a hablar de la sesión 15 de Economía Internacional. En este caso vamos a abordar tres temas muy importantes, que son los cambios en la liquidez internacional y las eurodivisas, el reciclamiento de excedentes monetarios y la inserción de los países en vías de desarrollo al mercado de capitales. Estos tres temas se encuentran muy relacionados y lo veremos en la siguiente exposición. Primero les voy a hablar de los cambios en la liquidez internacional y las eurodivisas. La liquidez internacional se refiere a la cantidad de activos que posee cada uno de los países para hacer frente a sus obligaciones con el extranjero. En este caso, los activos pueden ser de distintos tipos. Pueden ser oro, divisas extranjeras, que generalmente son de las monedas más estables, y los derechos especiales de giro. Estos últimos, creados por el Fondo Monetario Internacional, son una evaluación de cartera de las 5 monedas más fuertes en el mundo, con el fin de que los activos queden valuados en una cantidad más estable e igualmente sin tanto riesgo. Bueno, los países generalmente guardan este tipo de divisas para poder hacer frente a sus obligaciones con el exterior y a su vez para reflejar la fortaleza de su moneda. Últimamente esto se ha vuelto un índice muy importante para reflejar la cohesión y fortaleza de cada uno de los países. Dentro de este tema entra el tema de las eurodivisas, que son depósitos en el extranjero en otra moneda que no es la local. Es decir, por ejemplo, si en Europa tienen un depósito de dólares, este sería un mercado de eurodivisas y específicamente el mercado del eurodólar. El prefijo euro no define que se realice en la zona de Europa, en este caso es una acepción que se quedó de esta manera, pero si se guardan depósitos en dólares en Brasil, sigue siendo el mercado del eurodólar y, bueno, en general de las eurodivisas. En este mapa podemos observar la cantidad de reservas internacionales que posee cada uno de los países en millones de dólares. Podemos ver que los países que cuentan con mayor cantidad de divisas son China, Rusia y algunos países de Europa. En esta siguiente imagen podemos ver ya las reservas netas, es decir, después de enfrentar sus pasivos con el exterior. En este caso podemos ver que Inglaterra y Estados Unidos son los países con mayores déficits que superan sus reservas internacionales y que llegan a los 15 trillones de dólares. Esto más adelante lo veremos, ya que bueno, Estados Unidos su moneda es la que opera en la mayoría de los países como reserva internacional. Y aquí podemos ver un cuadro del tema de las eurodivisas y cómo los depósitos en dólares han ido creciendo fuera de Estados Unidos y mayoritariamente por personas que no son residentes en los Estados Unidos. Aquí podemos ver en esta línea la cantidad de depósitos en dólares que se realizan en Estados Unidos por residentes en Estados Unidos y por no residentes en Estados Unidos. Y de este lado del cuadro podemos ver las transacciones en dólares fuera de los Estados Unidos por estadounidenses y por personas que no son residentes de Estados Unidos. En este caso podemos ver un monto muy importante de este último tipo de personas fuera de Estados Unidos. Bueno, los países, como les comenté, generalmente guardan reservas internacionales para hacer frente a sus obligaciones con el exterior. Esto se refleja en los cambios de la liquidez internacional, que se refiere a los superávits que poseen algunos países y los déficits que poseen algunos otros, es decir, si importan o exportan netamente más de lo que realizan la transacción contraria, es decir, si importan más que exportan o exportan más que importan. En este caso, de esto depende la demanda de divisas y además de esto podemos ubicar 5 puntos importantes para la demanda internacional de divisas, que son el valor monetario de las transacciones internacionales, los desequilibrios que se pudieran generar en la balanza de pagos de los países, la velocidad de ajuste de la balanza de pagos, la fuerza de ajuste de la balanza de pagos y el marco institucional de las finanzas internacionales. Bueno, aquí podemos ver cómo el tipo de cambio fijo requiere forzosamente de reservas internacionales y cómo entra este tema para hacer frente a sus obligaciones con el exterior. Podemos ver en este esquema que Estados Unidos fija un tipo de cambio con el dólar y la libra, es decir, se fija un tipo de cambio en $2 por libra. Tenemos un punto de equilibrio en el que únicamente
se demandan 100 libras. Supongamos que el mercado estadounidense exige más libras debido a que requiere adquirir un aumento en la cantidad de libros que desea adquirir. En este caso vemos un aumento de la demanda reflejado con la línea llamada D1, y en este caso el aumento de demanda de la libra generaría que el dólar se le devaluara y quedará en 2.40 dólares por libra. En este caso, como es un tipo de cambio fijo, lo que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos para recuperar el tipo de cambio anterior sería ofertar la cantidad de libras necesaria para que ese tipo de cambio regrese. En este esquema podemos ver que si se ofertan 200 libras en el mercado, el tipo de cambio regresaría a 2 dólares por libra y, bueno, tendríamos un nuevo equilibrio, donde las personas demandarían ya 200 libras. En este tipo de casos, los países requieren forzosamente de reservas internacionales. Tenemos otro caso en el que los países deciden operar con un tipo de cambio fijo, pero dentro de bandas muy estrechas, es decir, que dejan que el tipo de cambio fluctúe dentro de ciertos estándares, y si llegara a pasar estas bandas, bueno, el gobierno intervendría, como en el caso anterior. En este caso tendríamos que a lo mejor el gobierno desea operar con un tipo de banda límite hasta 2.25 dólares, y en este caso, para recuperar ese equilibrio con la operación anterior donde los estadounidenses demandan más libras, sería ofreciendo únicamente 80 libras al mercado. Entonces el tipo de cambio se quedaría en 2.25 dólares por libra. Esta operación lo que permite es usar menos reservas internacionales para hacer frente a sus obligaciones, e igualmente esto les permite resguardar más sus reservas y no desgastarlas tanto tratando de acomodar el tipo de cambio. Bueno, ya hablamos un poco de la demanda de divisas, ahora vamos a hablar de la oferta de divisas internacionales. En este caso tenemos dos componentes importantes, que son las reservas propias de los países y las reservas solicitadas a crédito. Se dice que cuando un país tiene reservas, ya son totalmente suyas, de nadie más. Esto se refiere a las reservas propias de los países. Y el siguiente punto se refiere a las reservas que piden como crédito, ya sea a otros países o a organismos internacionales que se las pueden prestar. Ahora les voy a hablar un poco de la historia en los cambios de la liquidez internacional. En este caso tenemos que la libra fue muy demandada y fue incluso la primera moneda solicitada como divisa internacional. Esto se debe a su convertibilidad directa con el oro antes de la Primera Guerra Mundial. Poco después de esta, el papel de Inglaterra se vio debilitado debido a las numerosas deudas que tenía con el exterior. Dio mucha salida a su moneda, el mundo demandaba mucho su moneda para hacer frente igualmente a sus obligaciones con el exterior, y finalmente terminó por Gran Bretaña no pudiendo cubrir sus obligaciones. La gente quiso sacar sus depósitos y finalmente ya no era convertible al oro. Esto ocasionó que se diera una demanda más hacia el dólar, debido a su posición después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho mayor que su actividad económica después de estas que antes de estas, igualmente porque tenía convertibilidad con el dólar, que finalmente terminó mermándose debido a que la gente tuvo un poco de temor por el gran déficit que tiene Estados Unidos, lo que obligó a la gente a tratar de sacar su dinero o a cambiarlo por dólar, y Estados Unidos negó este tipo de cambio, y finalmente el dólar se volvió fiduciario. Y bueno, también los países obligaron a Estados Unidos a bajar su déficit para poder así mantener la confianza en la moneda. Ahora les voy a hablar del reciclamiento de excedentes monetarios. En este caso, como les comenté, algunos países piden prestado a otros países o a organismos para hacer frente a sus obligaciones cuando se quedan sin divisas internacionales. Estos recursos se piden prestados, y lo que ocasiona es que los países extranjeros vean mayor rendimiento en países en vías de desarrollo o países que no tienen reservas internacionales. Esto se ocasiona debido a que en su país poseen una gran cantidad de reservas que si los aprovechan en el mismo no tendrían los mismos rendimientos que en países donde los necesitan. Entonces se llegaría a un equilibrio donde los países con excedente de divisas internacionales prestan a los que tienen déficits, y así estos después lo devolverían con cierto pago de intereses una vez que recuperen sus divisas debido a la inversión en proyectos y distintos tipos de cosas en los que se pueden invertir.
También tenemos un poco del comercio intertemporal. En este caso abarca el cambio de productos entre un país y otro, e igualmente dentro de esos productos pues el intercambio de sus mismas divisas, que es un intercambio a lo mejor de productos cuando los países no pasan por una buena racha climática, entonces piden o compran productos del exterior que el extranjero los vende debido a que obtiene una mayor retribución de los mismos. Y bueno, al final el país se beneficia de esto, el país que pide y el país que presta. El reciclamiento de excedente monetario, bueno, se logra también a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional u organismos internacionales, en este caso para lograr una mayor integración del mercado internacional y que se logre un equilibrio entre los países deficitarios y superavitarios. En este caso tenemos que se han creado distintos instrumentos para hacer frente a este tipo de desequilibrios, que son los giros del Fondo Monetario Internacional, es decir, el Fondo Monetario hace préstamos y bajo ciertas condiciones pide igualmente el regreso de estas reservas internacionales. Tenemos los convenios generales de crédito, es decir, se piden crédito a países o a bancos de estas divisas para igualmente regresarse con intereses, o los acuerdos swap, que en este caso se refiere a operaciones con monedas en los que un país requiere la moneda, por ejemplo, de México, y México requiere la moneda de Estados Unidos. Entonces ambos países hacen un intercambio entre monedas y establecen que en cierto plazo se debe de hacer la operación contraria y regresarse sus monedas. Esto es porque generalmente necesitan cierta cantidad de monedas para realizar ciertas operaciones en ese tiempo, y bueno, requieren un movimiento bilateral. Les voy a hablar también de la inserción de los países en desarrollo en el mercado internacional de capitales. En este caso, como les comenté, pues se debería haber un equilibrio entre los países deficitarios y los países superavitarios. Bueno, este equilibrio no siempre se logra, debido a que los países en vías de desarrollo no siempre enfrentan las mismas consecuencias que los países ya desarrollados. En este caso tenemos que muchas veces es debido a su estructura y a la escasez de factores productivos, que delata problemas más graves como corrupción, problemas con los derechos de la propiedad e igualmente problemas políticos, lo que hacen que los países en vías de desarrollo no siempre se desarrollen como deberían o como las leyes de la economía dictan. Tenemos que los puntos principales por los cuales los países en vías de desarrollo son distintos a los países en desarrollo son principalmente un largo historial del control directo del gobierno sobre la economía. También tenemos una alta y constante inflación en la mayoría de los países, y esto se debe al señoraje, es decir que los gobiernos crean mayor moneda para cubrir su déficit gubernamental, y bueno, eso termina en una inflación. También tenemos que las instituciones crediticias y financieras son muy débiles, los tipos de cambio son muy intervenidos por el gobierno, los recursos naturales o los productos agrícolas son la manera principal en que exportan estos países, y la corrupción y la evasión financiera son cruciales, es decir, están muy insertadas en la economía. Los países los países en vías de desarrollo a veces no pueden enfrentar sus deudas, y muchas veces en la historia del mundo se han enfrentado a defaults o que dejan de pagar su deuda. Principalmente en 1980 esto ocurrió en América Latina, donde los países suspendieron así simplemente la deuda, y bueno, esto trajo consecuencias obviamente. Algunos autores sugieren que con este tipo de medidas, los países de América Latina pudieron hacerse de una gran cantidad de divisas y dejar de perderlas, declarándose en default. Esto hizo que bueno, no pasaran tan mal la década de los 80s, pero bueno, este no es el método efectivo para enfrentar sus déficits y ni su falta de divisas internacionales o reservas internacionales. Lo que sugiere es hacer uso de algunas otras herramientas, como son la financiación con bonos, es decir, la venta de bonos a los ciudadanos extranjeros. Esto los compran con su moneda, y el gobierno ya tiene monedas extranjeras para hacer frente a las obligaciones o para respaldar la moneda local.
También pueden optar por la financiación bancaria, es decir, pedir a bancos privados el préstamo. Pueden pedir préstamos oficiales, como ya se los comenté, con instituciones financieras internacionales, que a cambio de los mismos le piden ciertas condiciones para poder liberar este préstamo por ciertos periodos. También tenemos por medio de la inversión extranjera directa, es decir, cuando una empresa extranjera adquiere una empresa nacional o decide ampliarla o invertir en ella. Y finalmente las inversiones en cartera en la propiedad de la empresa, es decir, casi como la privatización. Bueno, se acerca mucho a la privatización, pero en general es la adquisición de acciones de ciertas empresas mexicanas o del país que requiera el préstamo por empresas extranjeras. Bueno, por último y como conclusión, como ya vimos, los países en vías de desarrollo tienen muchas diferencias estructurales respecto a los países ya desarrollados. Y en este caso me gustaría referirme a un último punto, que es el pecado original, en el cual los países ya desarrollados pueden comerciar internacionalmente con su propia moneda debido a que esta se guarda como divisa o reserva internacional. En este caso, por ejemplo, los países del extranjero pueden financiar su deuda en su propia moneda y los activos en alguna otra moneda extranjera. En este caso, en cualquier tipo de devaluación de su moneda, sufrirían un descenso en sus deudas y aumentarían sus activos en el exterior. Este tipo de movimientos, los países en vías de desarrollo no podrían realizarlo debido a que sus monedas no son aceptadas como reserva y tendrían que pagar en alguna otra moneda. Bueno, pues ya finalmente como un último cierre, pues generalmente los países, o como les comenté, se trata de un tipo de comercio intertemporal en el que los déficits se cubren con los superávits, pero no siempre es así. Muchos países tienen aversión al riesgo y más este riesgo se presenta mucho en los países en vías en desarrollo, por lo cual los países tratan de hacer una evaluación de su cartera que tenga un poco de riesgo, pero que esté mayormente asegurada. Entonces, por ejemplo, tenemos un último caso en el que estas inversiones se van la mayoría para Estados Unidos y muy pocas para México debido a esta aversión al riesgo y bueno, su búsqueda por garantizar cierta protección a sus inversiones. Bueno, este fue todo el tema. Espero les haya gustado.